Es un placer, es un honor para mí estar aquí en esta mañana, estar aquí presentándole un poquito de lo que de lo que le tenemos hoy, que es un tema muy especial, un tema que todos, seamos brokers, inversionistas, asesores, etcétera, tenemos que dominar. Y hoy tenemos nada más y nada menos que una experta. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, quiero comentarle un poquito para las personas que se conectan por primera vez. Nosotros somos 195 Real Estate, es una empresa inmobiliaria que ya tiene presencia a nivel global, a nivel internacional, empezando con estos mercados que podemos ver por aquí. México, que fue justamente donde nació, es donde tenemos además unas 7, 8 oficinas, la verdad que ya pierdo la cuenta. Luego seguimos con nuestra oficina en Punta Cana, República Dominicana, mi querida isla. Tenemos en Dubái, también en Miami, todo lo que es la Florida, pero oficina en Miami y Bali. Me presento, soy Betania Lizardo, soy de República Dominicana y últimamente digo, soy mexicana, pero nací en República Dominicana porque también tengo la nacionalidad mexicana, donde he vivido durante más de 13 años y esto pues es algo que ha sido como una herramienta para darme a conocer su cultura, la gastronomía, su gente, sentirme parte de y obviamente enriquece lo que es mi labor como asesora inmobiliaria internacional, ¿no? En República Dominicana también estuve en este increíble sector desde ya hace muchos años, donde trabajé con un grupo muy importante hotelero en la división inmobiliaria con lo que es la empresa Sol Meliá y desde ahí pues nuestra filosofía, nuestra alineamiento pues era ese servicio de excelencia, hacer que los huéspedes o los clientes, los inversionistas se sientan realmente acompañados, se sientan pues con ese apoyo que necesitan en este proceso que puede ser totalmente diferente para ellos ya que están invirtiendo en otro país, ¿no? Así que esa es nuestra labor principal y esa es, de hecho, para mí, pues mi pasión. Ah, una de las cosas que agradecemos es lo bonito, las grandes conexiones que hacemos con este mercado, también lo noble que es y como tal queremos retribuir a la comunidad donde estamos, a las comunidades donde estamos presentes, en este caso específicamente, se ha destinado un 10% de las ganancias que recibe la empresa para acciones sociales. Por ejemplo, dar de comer a unas 10,000 familias en el estado de Guerrero, que para quien no conoce es el estado donde se encuentra la ciudad de Acapulco, que es mundialmente conocida, y en República Dominicana, en la zona de Punta Cana, se está construyendo una escuela. O sea, que somos parte de ese gran proyecto que obviamente dejará ahí un legado. Y sin más preámbulo, quiero presentar a esa persona que nos acompaña hoy, esa gran amiga, gran profesional y alguien que realmente nos va a desglosar a detalle ese tema de si compramos a título personal o compramos a nombre de la empresa, algo que cada día nos preguntamos o nos preguntan, ¿no? Así que quiero dar la bienvenida a Reina Chenik, quien es abogada inmobiliaria, Global Realtor, conferencista, autora, con más de 20 años de experiencia, experta en derecho inmobiliario, estructura corporativa y planificación fiscal. Con ella vamos a ver a detalle los diferentes escenarios que pueden enfrentar los inversionistas nacionales e internacionales cuando buscan proteger su patrimonio, cuando buscan optimizar su carga tributaria y evitar errores comunes que pueden costar tiempo, dinero y sobre todo tranquilidad, ¿no? Que esta es una parte súper importante donde también nos enfocamos en que realmente ese inversionista tenga esa tranquilidad que requiere. Así que, Reina, gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, sé que incluso estás de vacaciones, pero aún así aquí estás acompañándonos, aquí estás compartiendo todo eso que te caracteriza como esa gran profesional que eres y que de verdad para mí es un honor tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Beth. Gracias por la invitación a compartir con tu audiencia y gracias también por la elección de este súper tema, que es un tema, yo digo que un tema universal, ¿verdad? Y dándole las gracias también a todas las personas que están conectadas aquí con nosotros. Vemos una diversidad de lugares desde donde nos están escuchando y viendo.
Y aparte de eso también muchas personas conocidas, clientes, broker, colegas, inversionistas que nos están viendo en el día de hoy. Y cuando pusiste el videíto de República Dominicana, estaba viendo también uno de los videos que compartió nuestro ministro de Turismo, David Collado, en la página oficial de Mi Tour, en donde decía que República Dominicana no solamente se vive, sino que se siente. Y esa música que llevamos por dentro, esa alegría, pues la sentimos. Y así como sentimos nuestro calor humano desde República Dominicana, pues yo particularmente como abogada, como broker, como asesora de inversionistas inmobiliarios, vivo este trabajo, vivo esta labor. Cuando me voy de vacaciones, siempre digo, me voy de work vacation, porque siempre estamos disponibles para las personas que necesiten pues de nosotros. Y eso incluye también a nuestros colegas. Así que estamos aquí disponibles para tener este súper conversatorio, porque vamos a tener un conversatorio donde vamos también a estar incluyendo a cada uno de ustedes con sus preguntas. Y esta es una pregunta que se ha convertido mayormente en una pregunta de todos los inversionistas, una pregunta universal, ¿verdad? El tema de nosotros en el día de hoy. ¿Comprar una propiedad a nombre mío o a nombre de mi empresa? ¿Qué es mejor para mí? Y de eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Totalmente, totalmente, que es un tema básico, es un tema de hecho que constituye un pilar para todo lo que estamos en este sector, no importa qué rol estemos desempeñando, ¿no? Como acabamos de decir, y justamente es lo que vamos a desglosar, a entender, algo súper importante, siéntanse libre de hacer todas las preguntas que quieran, todos los comentarios que les surjan, porque justamente esa es la idea de este webinar, que más que un webinar es un conversatorio donde vamos a estar conversando sobre este tema, respondiendo todas esas preguntas y sobre todo haciendo aclaraciones. Así que voy a dejar de compartir pantalla y justamente voy a empezar haciéndote esa pregunta, Reina. ¿Por qué importa tanto o digamos, implicaciones tiene si compramos a nombre de una empresa o a nombre a título personal? Gracias, Beth, muchas gracias. Mira, esta pregunta tiene una connotación muy importante en la vida de un comprador, no solamente como comprador, ¿verdad? Sino también como inversionista. Y siempre digo que la importancia va a depender tanto del objetivo como el propósito de la compra de la persona que esté comprando en el momento. Bien, muchos decimos que los bienes son para curar los males. Y siempre le digo a mis clientes, desde el momento que tú compres, perfílate en que vas a vender en algún momento, ya sea a corto plazo o ya sea a largo plazo. Ahora bien, para comprar a nombre de una persona física, una persona natural, o a nombre de una corporación o compañía o persona jurídica, pues siempre nos hacemos esa pregunta, ¿qué es mejor? La respuesta no es única ni es una respuesta universal, sino que todo va a depender de cuál sería el objetivo de la persona que esté comprando en ese momento. ¿Es para vender a largo plazo o es para vender a corto plazo? ¿Es para vivirla? ¿Es para inversión? ¿Qué tipo de inversión voy a hacer? ¿Es una inversión para vivir de la renta o es una inversión, lo que yo llamo una inversión pasiva, que es una inversión de que tú compras para revender? Entonces, todos esos detalles son importantes al momento de nosotros elegir el vehículo de inversión que vamos a estar utilizando para nuestras inversiones, valga la redundancia, ya sea por vía de una persona natural o por vía de una persona jurídica o compañía. Así que la estructura va a depender siempre de las respuestas que nosotros como inversionistas nos demos en ese momento. Ya obviamente acompañado de un buen asesor, porque la importancia viene, Beth, de uno tener claridad antes de hacer la inversión. Totalmente. Y justamente ahí también vamos a yéndonos ya un poquito a futuro, porque en el momento sí nos encanta la propiedad, nos encanta el proyecto, la comunidad donde está,
Pero como dices, también hay que pensar a futuro, o sea, ¿qué voy a hacer a futuro con esa propiedad? O sea, ¿la voy a dejar como una segunda residencia para mi retiro? ¿La voy a revender en algún momento? Y aquí entra también otros temas, por ejemplo, lo que es la titularidad, lo que es la herencia, lo que es la responsabilidad civil. ¿Cómo podemos ver ahí esos factores de una forma o de otra? Siempre es bueno analizar las ventajas y desventajas de una y otra, dependiendo obviamente de la respuesta que nos hayamos dado en la primera pregunta. O sea, ¿qué voy a hacer yo con esa propiedad? ¿La voy a tener a largo plazo o la voy a tener a corto plazo? Mayormente, como a nombre de persona física, entra un tema de lo que es la legítima hereditaria o la gerencia. Está el tema en el tema de la titularidad a nombre de persona natural. Si tengo algunas deudas, que he contraído algunas deudas en el pasado, si mis propiedades a nombre de título personal pueden ser afectadas. Entonces, todo eso se toma en cuenta. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Como todo va a depender del objetivo que yo tenga como inversionista, es lo que va a determinar lo que yo voy a hacer con esa propiedad. Por ejemplo, si voy a vender a largo plazo, indiscutiblemente, lo mejor es comprar a nombre de persona natural. Entonces, como elijo tener la propiedad a largo plazo y voy a comprar a nombre de una persona natural por esa ventaja que tengo, pues naturalmente voy a analizar qué pesa más en mi balanza, ¿verdad? ¿Qué pesa más en mi balanza? Bueno, como persona natural, tengo la ventaja de que en República Dominicana tengo un tope para la exención del impuesto del patrimonio inmobiliario, que como persona jurídica o como compañía no lo tengo. Ahora bien, como persona natural, la Dirección General de Impuestos Internos revaloriza los inmuebles cada 3 meses. Bien, para mí, para persona natural, para yo poder tener esa exención, pues Impuesto Interno revaloriza los inmuebles cada 3 meses. Como persona jurídica, Impuestos Internos no revaloriza los inmuebles cada 3 meses. El valor catastral que tiene un inmueble para dentro del activo de una compañía no sería el mismo valor catastral que tendría como persona jurídica. Y se preguntarían por qué. Por la sencilla razón de que las compañías pagan impuestos sobre activos. Claro. Y como persona natural, nosotros no pagamos impuestos sobre activos, pero vaya sorpresa, el impuesto sobre activo ¿de cuánto es? Es el 1%, que es igual al 1% que yo pagaría como persona natural si mis propiedades alcanzan el tope mayor dentro de las exenciones que otorga la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, si así nos vamos, ¿verdad? Analizando las ventajas, analizando las desventajas. Como persona física, nosotros podemos tener la mayor facilidad de que las propiedades se transmiten con mayor facilidad de manera directa porque hay menos documentación en el proceso. Al haber menos documentación, pues hay menos tiempo de recopilación de esa documentación y también menos tiempo para el abogado que esté trabajando el expediente en registro de título al momento de calificar ese inmueble para transferir los derechos de propiedad. O sea que dentro de cada estructura vamos a estar analizando esas ventajas y esas desventajas. Bueno, pues dentro de las desventajas como persona jurídica está ese tema del expuesto a demandas personales, la reserva hereditaria que está consagrada en nuestro Código Civil, que no está en una estructura corporativa. No está expuesto el inmueble como tal, ¿verdad? Como activo frente a demandas personales o frente a reserva hereditaria, pero dentro de ese activo que forma parte del conglomerado de los activos de una empresa, pues esas acciones son catalogadas como bienes muebles, pero dentro de esas acciones que tiene la compañía está ese activo que le suma a esa compañía. Ahora bien, como protección patrimonial, sí conviene tener el inmueble a nombre de una
corporación, ¿verdad? Para protección patrimonial, reclamos personales, evita restricciones en materia sucesoral, porque no está el mismo tratamiento. Ahora bien, cuando el inversionista va a vender de manera rápida o es un inversionista pasivo activo que compra para revender, pues lo importante es tomar en cuenta esa estructura patrimonial y que la persona compre a nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque hay un tema de impuestos fiscales si tú estás comprando como inversionista a nombre de una persona jurídica y tu inmueble, que el cual tú estás comprando, tiene los beneficios del Consejo de Fomento Turístico. En lugar de tú vender el activo, que es el inmueble, tú vendes las acciones o vendes la compañía completa. Y ahí conserva ese beneficio para el siguiente comprador. Por eso siempre pregunto, ¿vas a vender rápido o vas a vender a largo plazo? Exacto, eso es súper importante y aquí ya quiero hacer énfasis. Estamos hablando ahora de los beneficios de la excepción de impuestos gracias a la ley de Confotur. O sea, cuando lo compras a título personal y lo revendes, digamos, lo tienes a esa excepción por 15 años, ¿no? Ahora bien, si lo revendes al quinto año, al sexto año, que todavía le queda más de la mitad del beneficio, ese beneficio no es transferible. Ahora bien, si la adquisición ha sido mediante una empresa, tal cual como acaba de mencionar Reina, se vende como un activo y sí se transfieren los beneficios de ese activo, es decir, que sí mantiene lo que es la excepción de impuesto por los años que restan. Eso también es súper importante que se tome en cuenta, ¿no? Y justamente hablando de eso, dos escenarios o compártenos algunos escenarios de separación de bienes y sucesiones, ya que estamos en el tema de protección patrimonial. Bueno, cuando nosotros compramos una propiedad a nombre de persona natural, pues tenemos que tomar en cuenta si somos casados. Pues si somos casados, pues entra la comunidad matrimonial en virtud de lo que establece nuestro Código Civil. Ahora bien, nosotras las mujeres, siempre lo voy a decir, nosotras las mujeres tenemos una particularidad que gracias a una ley que se instituyó desde la época de Trujillo, como los hombres son los cabezas de familia y están llamados a mantener su hogar, incluyendo su esposa, pues la esposa no tenía esa responsabilidad en esos tiempos. Nosotros como mujeres, si trabajamos, generamos ingresos y nosotros pues podemos justificar nuestros ingresos a través de nuestro ejercicio profesional, podemos comprar inmuebles a nombre de persona natural como mujer casada y podemos reservar ese bien dentro de lo que sería un bien reservado de la mujer casada, siempre y cuando el esposo esté de acuerdo y esté enterado, ¿verdad? Porque no es que vamos a comprar a escondida del esposo. Entonces, como persona natural, nosotros tenemos ese beneficio como mujer, pero el hombre no lo tiene. Entonces, entra la comunidad matrimonial, también entra lo que sería esos bienes sucesorales. Por ejemplo, una persona fallece en territorio dominicano o tiene inmuebles en República Dominicana, pues esos inmuebles pasan a ser dentro de la línea sucesoral, ya sea de manera directa o colateral, pues el Estado dominicano es muy celoso con la reserva hereditaria o con los bienes a heredar. Es muy celoso, protege mucho tanto la copropiedad, ya sea el esposo o la esposa, y protege también los bienes de los hijos. En el caso de que la persona no tenga hijos, pues entrarían en líneas colaterales esos inmuebles para ser heredados. En el caso de los extranjeros que adquieran inmuebles en República Dominicana, si no dejan ningún documento antes de fallecer que quieren que rija la ley de su país, entonces en ese caso el Estado dominicano automáticamente va a trabajar esa línea sucesoral de acuerdo a cómo lo establece el Código Civil. Hijos y a falta de hijos, hijos y padres, a falta de hijos y padres, pues entran las líneas colaterales que serían los hermanos. En República Dominicana, el tema de las herencias son de orden público. ¿Qué quiere decir eso? Que no admite prueba en contrario. Eso lo asigna de manera automática, de manera de oficio, el Estado dominicano. Protege mucho la herencia. Entonces,
en los bienes corporativos no existe esa línea sucesoral. Si fallece un socio de esa compañía, si en el caso de que la compañía no es una empresa de único dueño, pues sí se hace, se puede hacer en virtud de lo que establece también nuestro Código Civil y la Ley de Sociedades Comerciales, una determinación de heredero para desvincular ya obviamente esa persona que falleció, pero el inmueble como tal no está visto desde un punto de vista sucesoral para dividirlo entre los hijos de la persona, de los hijos de ese socio, sino que obviamente es un inmueble que forma parte de los activos y se va a trabajar de acuerdo a lo que esté estipulado dentro de los estatutos. En el caso de personas natural, si una persona adquirió un préstamo hipotecario o un préstamo de manera informal a través de un pagaré notarial, pues todos sus bienes quedan afectados. Entonces, por eso es que hay un riesgo personal. En el caso de la corporación no existe ese riesgo. Por eso es que la estructura corporativa dentro del punto de vista proteccional para los inmuebles dentro de la compañía, la estructura corporativa es más fuerte en ese sentido. Y qué tal cuando hablamos de limitaciones de responsabilidad? ¿Cómo se puede esto interpretar o qué efecto tiene esto aquí en la protección patrimonial igualmente? Mira, en la protección patrimonial tiene un efecto que se puede separar de manera clara entre el patrimonio personal y el patrimonio de la empresa o el patrimonio corporativo, pero recientemente se está estipulando dentro de la solicitud que hiciera la Dirección General de Impuestos Internos al Tribunal Constitucional para que en el caso de las empresas con responsabilidad limitada, según lo que especifica nuestra ley de sociedades comerciales, dice que la responsabilidad de los socios es hasta el monto de sus aportes. Pero ¿qué está solicitando actualmente la Dirección General de Impuestos Internos al Tribunal Constitucional? De que los socios sean solidariamente responsables, aparte de la solidaridad que tienen por la responsabilidad limitada, por la extensión o la nomenclatura de la empresa que se haya elegido. ¿Qué pasa si el Tribunal Constitucional dice, sí, aceptamos la solicitud de la Dirección General de Impuestos Internos? Pues esa limitación de responsabilidad va a ser afectada, porque nosotros como socios o como dueños de empresas vamos a ser solidariamente responsables con nuestros bienes personales en las responsabilidades corporativas que tengamos en las empresas. Ok, wow. Todavía no es ley, pero está solicitado y ya en algunos puntos la Dirección General de Impuestos Internos lo está aplicando. Está súper interesante y además me encanta ver cómo todas esas mejoras o esas modificaciones o esas nuevas leyes van siempre enfocadas a esa protección a la inversión, ¿no? O sea, una persona nacional o persona, digamos, extranjera, la que esté invirtiendo y no importa si es a nombre de la empresa o a título personal. O sea, como que siempre está ese enfoque hacia esa protección que se me hace súper importante y súper básico. Ahora bien, yéndonos, digamos, de forma más específica, vamos a los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios que se pueden, digamos, señalar como prioritarios, como los principales en el momento que se adquiere a través de una empresa? Bueno, lo principal existe la flexibilidad en múltiples socios, o sea, a nombre de empresa, pues se pueden crear grupos o fondos de inversión para comprar de manera por cuotas, ¿verdad? O de manera en copropiedad para la empresa. No necesariamente tienen que salir todos los fondos para la compra a nombre de una sola persona, sino que puede haber esa múltiple de socios. Otra de los beneficios es que la transferencia o la transmisión de las acciones versus el traspaso de propiedad es más eficiente y menos costoso. Bien, Eh, aunque, aunque hay algunas de estas eléctricas pequeñas, como yo digo, y como menciono también en mi libro, la parte del traspaso de las acciones
aunque es un proceso rápido y sin complicaciones, a veces tenemos que ponerle algún cierto ojito en el caso de la ganancia de capital. Bien, porque por el traspaso de acciones también podemos pagar impuesto de ganancia de capital, que aunque es menor el impuesto, que es un 2% versus al 3% en el caso de la transferencia inmobiliaria, no menos cierto es que no debemos cegarnos ante ese proceso, ¿verdad? Sino que por eso es importante siempre buscar el acompañamiento o la asesoría tanto de un asesor fiscal o un asesor en derecho inmobiliario o derecho de registral en ese sentido para evitar caer en ciertos errores por desconocimiento o por ignorancia en ciertas normas tributarias o ciertas leyes. Pero la verdad es que en ese sentido, pues el traspaso de las acciones es mucho más rápido y el tiempo se reduce prácticamente a cero versus el traspaso de la propiedad. Definitivamente, sabes que este es un tema que me encanta, pero es un tema muy amplio, o sea, es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Y cada arista desglosa un tema más y un tema más, entonces Totalmente, totalmente, totalmente. Hay mucha mucha ramificación. ramificación. Claro. Otro de los beneficios que podemos mencionar es hay mayor confidencialidad en tema en el proceso para comprar a nombre de empresa, sobre todo cuando se compran propiedades con montos muy voluminosos. También la preservación de los impuestos, beneficios fiscales, como mencionamos ahorita con relación al tema de Confotur, se mantienen pues durante la venta de las acciones versus la venta de la propiedad como tal. Pero por eso siempre vamos a caer a la primera pregunta, ¿verdad? Claro. El objetivo de de la compra, si es a largo plazo o si es a corto plazo. Y al final vamos a ver por qué tenemos que tomar siempre eso en cuenta, ¿verdad? Porque a veces, como decimos en Dominicana, a veces vale más la sal que el chivo. Si compramos a nombre de una empresa y lo compramos a largo plazo, buscando quizás otros beneficios, y al final, bueno, no me ahorré nada, no tuve ningún tipo de beneficio, bueno, porque lo compraste a largo plazo. Entonces, eso es importante siempre, siempre, siempre tomarlo en cuenta. Reina, definitivamente, desde que llegué a República Dominicana voy a buscar mi libro. Necesito leer ese libro, o sea, el libro de Reina, donde habla de todo esto y mucho más, que de hecho vamos a compartir aquí en el chat el link para esas personas que están en República Dominicana, también para quienes están en otras partes del mundo, que como ya vimos, esto es una comunidad muy internacional. Así que vamos a compartirlo ahí en el chat porque realmente es algo donde, o sea, cuando hablamos de inversión, hablamos de decisiones que se tienen que dar informadas, bien informadas, ¿no? Porque hoy día estamos en la era de la información, pero hay tanta información que termina siendo una desinformación. Entonces, es ir a lo preciso, es ir justamente a ese punto que es, hasta me sale en lenguaje de leyes, que es veridad, ¿no? Que es realmente fidedigno para tomar esa decisión si es que no se cuenta con un asesor inmobiliario que domine el tema. Igualmente, los asesores inmobiliarios, pues es un tema que tenemos que dominar sí o sí, porque si no estamos tan Claro, claro, totalmente. Y claro, además es importante tomar en cuenta eso que tú mencionas, Beth. Como vivimos en la era de la información y todo está al acceso de un clic, pero asimismo como hay mucha información, también hay mucha desinformación. Porque a veces yo me he topado con personas que están dando información que tú las ves con esa seguridad que la entregan y realmente el contenido de esa información no es fidedigno. Entonces es importante ver de quién aprendo, siempre lo voy a decir, de quién aprendes y de quién consumes contenido es muy importante. Porque hoy en día no solamente basta con transmitir una información o hablar bien o saberte expresar bien a través de un video o a través de diferentes plataformas digitales, sino que eso que está diciendo Reina es así. O sea, es importante tomar eso muy en cuenta. totalmente. Y vamos a hablar de otro tema que también va de la mano con ello y es donde
yo creo que es uno de los factores que, digamos, detona esa pregunta, ¿no? O sea, implicaciones fiscales. Como vamos a hablar de esas diferencias en el pago, impuestos, ITEVIS, IRC, sucesiones, plusvalía. O sea, coméntanos un poquito de todo esto que a reciente un inversionista me preguntaba sobre esto, ¿no? O sea, ¿cómo funciona el tema de los impuestos? Porque en mi país, pues es así, así. Y cuando yo le explicaba, a grosso modo, era incluso difícil de entender porque tenemos unos beneficios fiscales que realmente vale mucho la pena ponerle atención, verlos en detalle y me encantaría que digamos, ampliáramos un poquito más todo esto, ¿no? Bueno, la pregunta que siempre vamos a mencionar, que cuál que es mejor, viene motivada precisamente por esos beneficios fiscales, porque como lo es natural en el ser humano, siempre buscamos una ventaja. Y la ventaja que tenemos o que buscamos no es solamente ventajas en procesos o ventajas en tiempo, sino en dinero, ¿verdad? Y el tema impositivo aquí es muy de mucho valor. Como persona física, nosotros tenemos ciertas exenciones o exoneraciones de impuestos para las propiedades en nuestro patrimonio inmobiliario anual, ¿verdad? Que al 2025 está a partir de 10.190.883 pesos dominicanos. Diríamos que como unos 180.000 dólares aproximadamente. Exactamente, aproximadamente. Aproximadamente. Cada año ese valor aumenta por inflación. De acuerdo al porcentaje inflacionario del país, pues de acuerdo a eso, pues la Dirección General de Impuestos Internos va ajustando esa exención. Eso ha ido cambiando cada año. Anteriormente no era el patrimonio inmobiliario que se tomaba en cuenta. Anteriormente se tomaba era si dentro de ese conglomerado de impuestos de inmuebles tú tenías un inmueble que estaba valorado en 5 a partir de 5 millones de pesos, entonces se pagaba ese impuesto. Ya no, pues luego de una reforma fiscal que se hizo, pues se derogó esa parte y se englobó lo que es el patrimonio como tal. ¿Qué es lo importante aquí? Que como persona natural nosotros tenemos esa exención y a partir de ahí, pues nosotros pagamos un 1% sobre el excedente que se divide en dos cuotas semestrales, una en marzo y otra en septiembre, 11 de marzo y 11 de septiembre. Recuerden que mencioné hace un momentito que los inmuebles que están a nombre de personas naturales o personas físicas, la DGI revaloriza cada 3 meses. En el caso de los inmuebles que están registrados a nombre de corporaciones o empresas, la DGI no los valora cada 3 meses, porque toma en cuenta que la empresa paga impuestos sobre activo también cada año a final del cierre de su ejercicio fiscal. El cierre del año del ejercicio fiscal va a depender de la fecha que haya elegido la compañía al momento de su constitución. El estándar es que cierra cada 31 de diciembre y las empresas pues tenemos hasta el 30 de abril para nosotros hacer nuestras declaraciones y dentro de esas declaraciones nosotros tenemos como empresas pagamos impuestos sobre la renta, impuestos sobre activo, ¿verdad? Y ese impuesto sobre activo es un 1%, que es prácticamente igual que el ITEVIS. ¿Qué pasa aquí? Que ese impuesto sobre activo no solamente recoge lo que serían los inmuebles a nombre de la empresa, sino que recoge el capital social, todos los mobiliarios que tengan nombre, la empresa, sean vehículos, todos los enseres que nosotros tengamos en la empresa son parte del capital social y eso también se cataloga como un activo. ¿Ve? Entonces, sobre ese activo, pues nosotros tenemos que pagar un 1% al cierre del año de nuestro ejercicio fiscal. Luego está el impuesto sobre la renta, que es aquel impuesto que nosotros como empresas pagamos por las supuestas ganancias que tenemos durante el año. Si yo como el año vendí 20 millones de dólares y yo tuve dentro de esas ventas de 20 millones de dólares, yo tuve una ganancia de 5 millones, entonces yo voy a pagar un 27%
de esos 5 millones, que supuestamente es la supuesta ganancia que yo tuve o que declaré ante la renta, ante la Dirección General de Impuestos Internos. Ahora, en el caso de los ITEVIS, nosotros como empresa pagamos un 18% hasta el momento. En el caso de las sucesiones o de las herencias, nosotros pagamos, aquí en República Dominicana pagamos un 3% de la masa sucesoral. ¿Qué significa eso? Que si yo como persona natural eh, fallezco y dejo 5 inmuebles, 3 vehículos, dinero en banco, los enseres de mi hogar, todo eso, pues yo voy a pagar, mis sucesores, mis herederos van a pagar un 3% de esa masa sucesoral, de ese total, si soy soltera. Si soy casada, solamente se va a calcular el 50% de mi masa sucesoral para pagar ese 3%. El otro 50%, como le corresponde a mi esposo y está vivo, no se paga impuesto sucesoral en ese sentido, de ese otro 50%. Así que por donde quiera que nos movemos, hay impuesto. Ahora toquemos el punto de la plusvalía o de la ganancia de capital, a quien todo el mundo le huye. Siempre digo a mis inversionistas, si estás comprando para revender, ojo con el impuesto de la ganancia de capital. En República Dominicana, a diferencia de otros países, ve, nosotros cuando vendemos una propiedad, hay una supuesta ganancia. Bien, pero esa supuesta ganancia no se paga al momento de que el nuevo comprador haga el traspaso o la transferencia de esos derechos de propiedad para el pago de sus impuestos ante la DGI. A diferencia de otros países que se hace de manera concomitante. Tú vendiste, el que compró va a pagar su impuesto de transferencia y en ese mismo momento el que vendió tiene que pagar su impuesto de ganancia de capital. Aquí no, no pasa así. No es que pasa desapercibido por la DGI, sino que ahí es un impuesto que se paga al final del año, a veces se confunde con el impuesto del impuesto sobre la renta. Se confunde porque es el mismo porcentaje. Bien, para personas naturales locales, personas naturales extranjeras y empresas em, locales o extranjeras. Para empresas naturales locales se paga un 25. Entonces, ese impuesto que, entre comillas, se paga al final del año, a veces pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque nosotros como inversionistas, si compramos para revender, impuestos internos toman en cuenta una fórmula que no la voy a revelar aquí porque está en el libro, se lo voy a dejar de tarea para que compren el libro. Muy Entonces, bien. esa fórmula de impuestos internos toma en cuenta lo que tú gastaste, si pagaste comisión, si remodelaste tu casa, si tuviste algún tipo de otros gastos. Y también hay una depreciación que aunque en términos comerciales los inmuebles adquieren valor, para impuestos internos al momento de calcular esa supuesta ganancia de capital, pues se toma en cuenta esa depreciación del inmueble por el desgaste físico natural. Entonces, esa fórmula se calcula y en base a esos detalles, entonces es que se va a pagar ese impuesto de ganancia de capital o en base a la plusvalía aquí en República Dominicana. Y hay casos en los que no se paga cero impuesto de plusvalía. Claro, si no hubo ganancia, no hay pago. No Exacto. hay, no hay ganancia de capital, si no hubo ganancia, ¿verdad? Porque, y qué importante aquí tomar en cuenta si yo hice una remodelación, tomar en cuenta esas facturas que yo compré en la ferretería, si yo pagué una comisión a BED, bueno, pues tengo que tener un recibo o una factura de que yo pagué esa comisión, porque hay que documentar al momento de nosotros depositar nuestra declaración al cierre del año, qué impuestos internos puede haber, que realmente hubo gastos y que esa persona, pues cada gasto que tuvo, eso reduce lo que son sus ganancias. Excelente, excelente. Y si decidimos hacer la inversión mediante una empresa,
qué tipo de empresa conviene, cuáles son esas figuras que tenemos en República Dominicana y cuáles son los errores más comunes también, Wow. eligiendo una u otra. Aquí tenemos una diversidad de empresas, pero vuelvo y reitero, ¿cómo es que vas a comprar? ¿Por qué vas a vender? ¿Por qué vas a comprar? ¿Vas a vender a corto plazo o a largo plazo? Si es una persona que quiere invertir y vas a vender a corto plazo, los vehículos de inversión son indistintos porque tienen el mismo tratamiento para fines fiscales, sea una SRL, sea una EIRL, que son las empresas de único dueño. Las SA ya son para empresas de grandes capitales y están también para compra. Y ojo aquí a los agentes inmobiliarios que están conectados con nosotros en esta mañana, igual los inversionistas, que muchas personas desconocen. Y es que como inversionista, si yo soy extranjero, yo puedo comprar en República Dominicana con una LLC, con una empresa extranjera. Porque esa empresa extranjera yo la voy a utilizar para comprar un inmueble como tenedora de inmueble. Bien, esa empresa no va a ser contribuyente en República Dominicana y bien, yo puedo comprar con toda mi documentación extranjera y puedo registrar mi inmueble en República Dominicana como una empresa extranjera no contribuyente. ¿Qué hace impuestos internos al momento de recibir esa documentación con ese contrato para transferir los derechos de propiedad? Que le crea un registro nacional para empresas extranjeras no contribuyentes al momento de pagar los impuestos. Esa empresa, pues, obviamente no va a tributar aquí en República Dominicana, porque obviamente es una tenedora de inmueble. Igual también puede hacerlo bajo un modelo o una estructura local, ya sea una SRL o una EIRL o una SA. Pero ahí está también la parte de las letras pequeñas, que nosotros como empresas locales tenemos que presentar ante la DGI el tema de las declaraciones anuales de los impuestos sobre activos. Y aunque yo tenga un capital social mínimo de 100.000 pesos dominicanos, como me lo requiere la ley de sociedades comerciales, al momento del pago del impuesto sobre activo, yo no voy a pagar en base a mi capital social si tengo ese inmueble como tenedora de inmueble. Yo voy a pagar el impuesto en base al valor catastral que le dé la DGI a ese inmueble que forma el activo de mi compañía, que es una tenedora de inmueble. Interesante. Bien, es por eso que es un tema bastante amplio, bastante universal que hay que tomar en cuenta. Pero lo importante es que República Dominicana pues le da esa flexibilidad. Hay personas que dicen, bueno, yo abrir una LLC es más rápido que abrir una SRL. Mucho más Claro. rápido, se abre online. Lo puedes tener prácticamente en menos de una semana toda la documentación y puedes comprar en República Dominicana como inversionista extranjero a nombre de una LC perfectamente. Lo único que obviamente en temas para empresas locales tomar en cuenta lo que estipula la norma de la DGI, que es la norma 0406 para el impuesto sobre activo, que ya es de manera obligatoria. Súper interesante. Y justamente el tema de tener una LLC, porque habrán inversionistas que dicen, tengo mi país base que es tal, no sé, Miami, Panamá, tal, y desde Ujú. ahí pues voy haciendo mis inversiones, voy, digamos, fortaleciendo mi patrimonio y ya en el país base que haya decidido es donde haría todas las contribuciones sin hacer mayores complicaciones si no quiere complicarse con eso. Ahora bien, también tiene la facilidad sobre todo en República Dominicana, con todos esos beneficios que tenemos a nivel fiscales, de abrir allí su propia empresa, dependiendo de cuál es el objetivo, volvemos al mismo punto Lo de su... mismo, siempre esa va a ser la columna vertebral de la elección del vehículo ideal para hacer la inversión, si ya sea como persona natural o como persona jurídica. Siempre esa va a ser la columna vertebral, el objetivo y el propósito. Excelente. Reina, ¿te parece si vamos al chat y voy leyendo algunas preguntas y me ayudas a responderla? Claro, claro que sí, con mucho Ok, gusto. gracias. Tenemos acá a Salime que nos pregunta, si yo compro un bien inmueble, pero solo estoy viviendo con mi pareja, es decir, no estamos casados, y él también compró bienes desde que estamos viviendo juntos, ¿qué pasa en ese caso si alguno de los dos fallece?
Mira, República Dominicana estipula que independientemente de que sea la nacionalidad de una persona, se adhieren automáticamente a las leyes dominicanas. Nosotros en República Dominicana tenemos una sentencia que no es que sustituya el matrimonio, sino que especifica cuando son bienes comprados con bajo una modalidad o una sociedad de hecho. ¿Eh? No son casados, pero viven en concubinato y tienen una sociedad de hecho. En nuestra Constitución Dominicana se estipulan varios renglones en virtud de los cuales la sociedad de hecho crea derechos. Si son personas que no tienen impedimento para contraer matrimonio, que ante el público se ven como si fueran casados, si tienen ya más de 5 años cohabitando juntos y compran inmuebles, entonces es importante que se guarden las facturas, de todo lo que aporten en las compras. Es importante eso, que se toma mucho en cuenta. Hay una jurisprudencia reciente sobre eso. Y en ese sentido se pueden crear derechos. No son iguales que en el matrimonio, pero sí puede crear derechos. Ahora, al momento de fallecer, en términos de bienes inmuebles, la persona que sobrevive, que le sobrevive, no es que le va a heredar, porque los esposos no heredan, ni tampoco los concubinos. Serían copropietarios, pero si no figura en el certificado de título y no cumple con esos requisitos que establece la Constitución Dominicana, hay un tema ahí que puede, ¿verdad? Puede afectar esos bienes que se compraron en conjunto. Las jurisprudencias que nosotros tenemos, que data de, creo que hay una del 95, creo que si mi memoria no me falla, 95, 97 por ahí. Eh, Tenemos una jurisprudencia que le dio a la viuda que le sobrevivió, a la persona que falleció, pero fue en términos de una indemnización de un seguro, porque la viuda no tenía, bueno, tenían ya 20 años viviendo juntos, la viuda no tenía trabajo, no tenía pensión, y por un término de prácticamente humanidad, la Suprema Corte de Justicia falló en favor de la viuda para que ese seguro le entregara a la viuda en una indemnización en favor de ella porque la persona falleció fue por un accidente. Entonces, esa sentencia ha creado ciertos precedentes, pero es importante que se tenga esa, ¿verdad? Esa claridad, no con relación a inmuebles, sino con relación a esa indemnización en favor de esa viuda. Interesante. Y tenemos otra pregunta que va muy de la línea a lo que estabas comentando. Nos pregunta Mabel, como persona física, al escriturar, ¿se puede poner también a otra persona como beneficiaria a falta de la primera? Es decir, menciona si puede poner a sus hijas que queden como beneficiarias en caso y en el caso de ella que no está casada o que falleciera también, ¿no? Mira, si tiene hijos y vas a comprar, puedes comprar a nombre tuyo y a nombre de 700 personas que quieran. En República Dominicana, nuestras leyes no limitan la cantidad de copropietarios en un inmueble. Ahora bien, si tú compras a nombre tuyo y de tus hijas y tú falleces, igualmente hay que hacer la determinación de heredero, porque cuando una persona fallece, el inmueble queda en estado de indivisión. Y como ya está en estado de indivisión, no es porque lo decidan los herederos, sino que es el mismo Estado a través de nuestras leyes declara que esa propiedad está en estado de indivisión. Aunque las hijas estén como copropietarias de ese inmueble, ya en ese caso dejarían de ser copropietarias para ser propietarias universal de ese inmueble. Y para ser propietarias universal de ese inmueble, pues hay que agotar ese proceso de determinación de heredero que lleva dos etapas o tres. La etapa de liquidación de los impuestos ante la DGI, que se paga un 3% sobre ese 50% que usted tenía, y la etapa judicial, que es la etapa a través del Tribunal de Tierra, que es para homologar ese acto de determinación de herederos, y ya luego pasa entonces a la etapa registral, que es para que ese inmueble quede únicamente a nombre de sus hijas. Excelente.
Tenemos otra pregunta igual de Mabel. Si el inversionista compra y piensa vender a los 3 años por estrategia, ¿esos 3 años en República Dominicana se toma como largo o corto plazo? Yo diría que corto. Lo único que obviamente cada año vas a tener que hacer una declaración de impuesto anual, impuesto sobre activo. Necesitas una persona, como es el contador o un contable o un contador público autorizado que tiene su exequatur también para hacer ese tipo de trabajos, pagarle obviamente sus servicios y eso es importante que lo tomes en cuenta. Ahora, cuando vayas a vender, también todos esos procesos o esos gastos de servicios que tú hagas, reserva esas facturas porque te pueden servir para el pago del impuesto de ganancia de capital para que puedas sumártele a los gastos. Excelente. Tenemos otra pregunta de Mark. Si hay una venta y el comprador olvida hacer un pago, entonces todavía tiene la seguridad de quedarse con la propiedad o se le devuelve al dueño original. ¿El pago sobre la propiedad te refieres o el pago de impuestos? Porque obviamente hasta que no salde en su totalidad la propiedad, no adquiere los, digamos, o no va al siguiente paso que es la escritura, hasta que no esté Exacto, saldado para recuperar los totalmente. derechos. Exactamente. Él Entonces, dice que a la esta es propiedad, dice que a la propiedad. a la propiedad. Ok, Bueno, en ese caso, si no termina de pagar la propiedad, no adquiere el derecho para poder traspasar. O sea, es importante, uno de los requisitos fundamentales en una venta para que sea perfecta, pues obviamente es que pueda, ¿verdad?, saldar el precio. claro. Y tampoco no es tan drásticamente que se le devuelve al dueño. Aquí tenemos que irnos al contrato. ¿Cuáles son las condiciones que se han pautado en ese contrato de compra-venta que debe existir previamente para saber qué hacer en ese caso? Y además, pues también cada caso es un mundo. Ahí entra la parte de la comunicación. Si la persona que ha adquirido por alguna razón no puede pagar, creo que se debe presentar ese espacio para conversar, para a lo mejor reajustar, hacer un adendum, lo que sea necesario para que ambas partes lleguen a esa renegociación o nuevo acuerdo. O sea, que no es tan fácil de se devuelve al dueño o No. pierde la propiedad. O No, sea, porque hay cláusulas, sí, hay cláusulas en el contrato que se deben de respetar ambas partes. Aunque el comprador no haya cumplido con la parte de saldar el precio, no es de manera alegre que el que vendió va a restituir la propiedad para que vuelva a sus manos y vendérsela a otra persona. Debe de existir de por medio un acto de rescisión amigable de contrato. Es correcto, como si fuera un divorcio del mismo contrato, ¿verdad? Es importante que eso lo tomen en cuenta porque a veces, de manera quizás por desconocimiento de las leyes, no se hace. Pero incluso dentro de los contratos de las ventas o las compras sobre planos, si una de las partes en el caso no cumple, en este caso sería el comprador, para que el vendedor o el desarrollador pueda disponer de ese inmueble y vendérselo a otra persona, debe de existir un acto de rescisión amigable del contrato donde las dos partes están de acuerdo en rescindir esa compra. total, Si no totalmente. existe ese acto, aunque se la venda a 10 personas, siempre prevalece el primero. Totalmente. Y siempre por eso es bueno leer muy bien los contratos y cada cláusula, porque ahí cuando hay un contrato hay dos partes y cada parte tiene derechos y obligaciones, ¿no? Entonces es importantísimo leer muy, muy, muy detenidamente ese contrato y, y más siendo asesores inmobiliarios, ¿no? Claro, y aquí me detengo un poquito, no solamente leerlo, leerlo y entenderlo y tener una Perdón. asesoría legal especializada, porque el ámbito del derecho es muy amplio, es como la medicina, ¿verdad? Tú no vas donde un médico general para que te opere del corazón. Lo mismo pasa en los negocios inmobiliarios. Siempre buscar un, a un abogado inmobiliario o un abogado especializado en derecho inmobiliario para que pueda interpretar y explicar detalladamente cada cláusula del contrato, porque el contrato o el papel coge todo. Y ahí, lamentablemente, hay desarrolladores y hay propietarios que son muy creativos. Y siempre digo que el derecho de una persona termina donde empieza el derecho del otro. Ambas Totalmente. partes tienen derecho, no se pueden vulnerar ninguno de los derechos. Entonces es importante que nosotros tengamos esos puntos muy en cuenta.
Súper importante. Ok, tenemos otra pregunta de Isaac. ¿Cuáles impuestos pagaría una empresa extranjera? En impuestos sobre, Sí, sería sobre la propiedad. Isaac, si nos puedes colocar ahí sobre qué serían esos impuestos a los que te si es de refieres. ganancia de capital, si es de transferencia, si es de... A ver si nos dice, si no vamos viendo la otra mientras nos especifica Isaac de a qué se refiere. Muy bien, seguimos con Carlos. Entendí que si vende un inmueble sobre la ganancia sobre el mismo, pagaría 25% al terminar el ejercicio fiscal. Claro, de este 25% se puede deducir gastos o pagos como comisiones, remuneraciones. Entiendo que está hablando de la plusvalía, Sí, de la ganancia de capital, ganancia, pero sería un 27%. un 27%. El 25% es para las personas naturales locales, o sea, dominicanas. Si es extranjero, un 27%. Y sí, se toman en cuenta esos gastos. Por eso decía Reina y ha dicho repetidas veces, guarden cada factura que tenga que ver con ese inmueble, porque eso va a soportar el pago final de esos impuestos en el caso que sea necesario. Claro, y además, después que existe Dropbox o Google Drive, tú agarras, le tiras una foto a esa factura, la sube a la nube y tú guardas eso ahí. No tienen que ser facturas originales, pueden ser copias. Exactamente. Y otra pregunta con respecto a alquiler o renta de inmuebles. ¿No se paga impuestos en los primeros 15 años? Uy, qué pregunta más buena. Te cuento, te cuento que los ingresos generados a través de alquileres de viviendas no pagan impuestos sobre la renta, porque son ingresos que vienen de vivienda. Eso es como que el Estado Dominicano te dice, mira, como tú me estás ayudando como Estado Dominicano a suplirle una vivienda a otra persona a través de un alquiler, esos ingresos que tú percibes, yo no te voy a cobrar impuesto, porque vienen producto de el alquiler de una vivienda, que es un artículo de primera necesidad para el ser humano. Esto es un dato importantísimo para nuestros inversionistas. O sea, en resumen, no se paga impuestos sobre esos ingresos que genera el alquiler de sus propiedades. Correcto. Muy bien, tenemos que gracias de parte de Salime, de Mabel. Gracias, Joana, igual por estar aquí. Exacto, Carlos, un 27%. Y Selma. Ah, segundo la pregunta de Isaac, ¿cuáles impuestos pagaría una empresa extranjera para comprar por primera vez el inmueble y otro caso en reventa? O sea, entiendo que es para adquirir la propiedad, pero no hay ningún impuesto por pagarla, por comprar la propiedad en sí. No, no, no. Si obviamente compras bajo los beneficios de la ley de Confotur, no vas a pagar el impuesto por el traspaso del título o el traspaso de los derechos. Si compra en propiedades que no tengan esos beneficios, vas a pagar un 3%. De la reventa, si la vendes y tienes una ganancia de capital, entonces ya ahí sí tendrías que pagar un 27% sobre la ganancia de capital. Correcto. Y tenemos otra pregunta de Dani, justamente lo que acabamos de comentar. No se paga ningún impuesto por el alquiler de una propiedad turística o una propiedad vacacional o una propiedad o tu casa que la alquile, ¿no? Porque sería, digamos, una vivienda privada que la rentas y esos beneficios van directamente hacia ti. No pagas impuestos sobre eso. Claro, Entonces, esa es la lucha que ha tenido, pues, a través de la plataforma de Airbnb y de DGI Dominicana, de atribuirle algunos impuestos por eso, precisamente porque la persona que está rentando ese inmueble, el propietario del inmueble, ya paga un impuesto de traspaso, paga un IPI en el caso de que no tenga los beneficios de la ley de Confotura. Entonces, cargar a ese propietario con un impuesto generado de los ingresos a través de la renta de su propiedad sería una doble tributación. totalmente. Aquí, cuando hablamos de impuestos, de plusvalía, de ISR, República Dominicana realmente ha creado un entorno propicio, pero propicio al 100%, porque si hacemos un resumen de todo lo que hemos hablado,
y mucha gente pregunta, porque en otros países sí se paga bastante, se paga impuesto por la compra. O sea, si digamos yo compro, si yo adquiero una reventa en México, como compradora, yo pago un impuesto por adquirir mi propiedad, pero el vendedor también paga el impuesto sobre la plusvalía. Eso es inevitable. Automático. Automático, pero también se paga el impuesto por la renta que se perciben, etcétera, etcétera. Y menciono a México porque obviamente es mi segunda casa, lo conozco muy bien, pero también pasa en otros muchos destinos, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con escenarios, con los escenarios que tenemos en República Dominicana respecto a impuestos, llega un punto en que dice, ¿esto es real? ¿O es un speech de ventas? ¿O de qué se trata? Pues no, es real y está en la ley y lo pueden consultar. Está la ley de Confotur, pero también está la ley de protección de inversiones extranjeras, pero también están otras muchas leyes que las vamos a encontrar todas detalladas en el libro de Reina. Eh, Así. Reina, esto es publicidad no pagada, ¿no? Pero Ay, realmente lo aquí lo tengo, mira, aquí lo tengo. ¿verdad? Pero lo menciono porque Sí. realmente ver bienes raíces desde un marco legal nos da a nosotros, los asesores inmobiliarios, una seguridad súper importante para realmente acompañar a esos inversionistas, pero también al inversionista para que tenga la información real sobre ese mercado que es totalmente diferente a otros mercados que a lo mejor ya ha experimentado otras inversiones, pero que eso diferente no va, digamos, en su contra, al contrario, puede ser muchísimo más beneficioso que en su mismo país o en otros países donde ha invertido. Entonces, en conclusión, el tema legal, el tema fiscal es un tema muy amplio, como ya hemos visto, es un tema que además representa la columna vertebral, o sea, lo que es el pilar de toda inversión inmobiliaria. Así que es súper importante todo esto, Reina. No sé si nos quieras compartir algunos errores o, o algún caso práctico o bien algún punto que quieras usar como cierre de este conversatorio, de este webinar, para a la vez agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros. Gracias. Ve, mira, uno de los principales errores que cometen los inversionistas o los más frecuentes es no considerar esas implicaciones fiscales futuras, ¿verdad? Es importante uno darle para adelante al video y uno pensar en esas implicaciones legales futuras. Elegir estructuras solamente basándose únicamente en el costo inicial es uno de los principales errores. Muchos inversionistas optan por la compra a título personal sin evaluar que según algunas normas de la DGI, pues las empresas locales como tenedoras de inmuebles pueden tener ciertos beneficios y también pagar esos impuestos sobre activo independientemente de su actividad comercial. También es muy común que no consideran los objetivos a largo plazo, si planean alquilar, revender, heredar la propiedad. Y dentro de los aspectos legales más importantes que deberían de considerarse en la compra es si ya es una compra en pareja o en socios, siempre es totalmente importante definir el régimen matrimonial que consideran usar en el caso de que si se van a casar o si son solteros, como la pregunta que hizo nuestra asistente en este webinar. Tomar en cuenta la estructura corporativa, evitar las complicaciones en caso de separación, ya sea de la separación del socio o la separación de la pareja. Y en este caso, pues recomiendo siempre estructuras corporativas que permitan la transmisión de acciones, si es para el caso de ventas a corto plazo. Si es para en el caso de a largo plazo, pues considerar comprar a nombre de persona natural por el tema de las exenciones, menos papeleo y todo lo demás. Y si en el caso, si una protección patrimonial, pues indiscutiblemente es el vehículo, pues el vehículo corporativo, ya sea así como tenedora de inmuebles. Voy a comprar 5 inmuebles, pues 5 compañías. Entonces, en ese caso, siempre tomar en cuenta esos detalles y los gastos. Perfecto, Reina, no me quiero despedir sin darle respuesta a esta pregunta y más que respuesta, una aclaración. Y es sobre
Ana Márquez comenta, en conclusión, cuando compras un inmueble como empresa extranjera, anualmente, ¿qué impuestos se pagan? Y en nuestro país también hay que pagar impuestos sobre esa propiedad. No sé a qué país, en qué país está, pero en República Dominicana existen dos puntos importantes. Y es uno, el impuesto sobre la propiedad, y te voy a pasar la palabra, Reina, para que tú nos complementes a esta respuesta. El impuesto sobre la propiedad se paga si sobrepasa esos 10 millones de pesos dominicanos, que son aproximadamente $180,000. Ahora bien, si la propiedad sobrepasa ese monto, pero tiene los beneficios de la ley de Confotur, que no todos los proyectos cuentan con ello, también cuenta con esa excepción por 15 años. O sea, son dos cosas diferentes. Si el proyecto no tiene los beneficios de la ley de Confotur, paga a partir de $180,000. Pero si tiene los beneficios de Confotur, no paga durante 15 años. Correcto, Reina. Sí, mira, en el caso de las empresas extranjeras que compran inmuebles en República Dominicana, algo puntual, los impuestos son territoriales. Como esa compañía extranjera no va a tributar en República Dominicana y va a comercializar en República Dominicana, solamente tú vas a tener que pagar el impuesto del traspaso de propiedad, que es el 3%, si la propiedad que estás comprando no tiene los beneficios de la ley de Confotur. Como empresa extranjera, cada año no está sujeta a la norma de pago del impuesto sobre activo porque tu empresa no está constituida bajo las leyes dominicanas. Lo que tienes es que verificar cuál es el tratamiento fiscal de tu país sobre esa compañía si tienes activo fuera del territorio de tu país o de la residencia fiscal, que también esas son dos cosas diferentes. No sé si ahí le aclaré un poquito o si se la aclaré. Exacto, ella lo está comparando con México, que aquí en México sí se paga el predial, que no importa el monto que haya costado esta propiedad, se paga este predial, que es el impuesto sobre la propiedad, y lo demás que mencionamos antes, ¿no? El impuesto para el comprador, el impuesto sobre la plusvalía, etcétera. Si se paga en Dominicana, pues es diferente y va a depender de qué proyecto, qué figura estés usando, qué vehículo estés usando para adquirir esa propiedad para sencillamente no pagar impuestos. Exacto. Eso es una forma de no pagar impuestos legalmente. Exactamente. Reina, muchísimas gracias. Como siempre, un honor tenerte acá. Gracias a todas esas personas que se conectan desde las diferentes partes del mundo. Por ahí también vi algunos inversionistas que se conectaron, gente que conozco hace muchos años, como Vicente Perales, que wow, nos conocimos en Punta Cana hace como 20 años. Gracias por estar aquí. Desde España también está por ahí David Sanz. Gracias por estar aquí conectado con nosotros. Todos nuestros colegas, todos nuestros compañeros de 195 Real Estate. Gracias por siempre estar ahí, por hacer estos espacios tan dinámicos, hacer sus preguntas y sobre todo dedicarnos ese tiempo tan valioso. Nuevamente, Reina, gracias. Nos vemos pronto en República Dominicana y un abrazo enorme. Gracias a ti, un abrazo para todos y gracias por quedarse hasta el final y por sus buenas preguntas. Gracias. Bye bye. Chao, chao.